Llamamos a ocupar el estrado de los señores expresidentes Alfredo Cristiani, de El Salvador, Fernando de la Rúa, de Argentina, Luis Alberto Lacalle, del Uruguay, Yamit Mawat, de Ecuador, y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, para dar inicio al diálogo sobre los partidos políticos entre las regulaciones y el desencanto. Invito también al moderador Daniel Sobato, director para América Latina de IDEA Internacional y autor del libro que ha presentado Asdrúbal Aguiar. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente en esta prestigiosa universidad, en tan buena compañía, en el marco del segundo diálogo de presidentes y jefes de Estado, para abordar el primer panel que va a tratar sobre la temática de los partidos políticos entre las regulaciones y el desencanto. Obviamente este panel trata de buscar tres objetivos: constatar, diagnosticar y proponer. Es decir, no queremos quedarnos únicamente en un diagnóstico respecto de la crisis de los partidos políticos, sino que queremos ir más allá y tratar de identificar cuáles son las principales causas de esas crisis, pero sobre todo cuáles son las principales recomendaciones concretas para superar esa crisis. Y me gustaría en este sentido invitar en primer lugar al presidente Lacalle para que nos haga su primera reacción. Presidente. Gracias, Daniel. Gracias a todo el mundo. Yo creo que primero tendríamos que hacer una pequeña corrección al título. Yo creo que los partidos están inventados. Podríamos decir fortalecimiento, porque creo que ninguno de los que estamos aquí ha cuestionado la existencia ni la importancia de los partidos. Tenemos pues que fortalecerlos. Segundo punto, para fortalecerlos e independizarlos, liberarlos del dinero para las campañas. En nuestro país hay una legislación en trámite para que no solamente el Estado continúe financiando, sino limitar las donaciones posibles y auditar de la manera más exigente el funcionamiento de ese dinero, que es muchas veces el umbral de cosas no deseables. Luego, creo que en todos lados, y esto con el riesgo de las generalizaciones, los partidos tienen que abrirse a la participación mediante dos o tres normativas. Primero, elecciones internas, como dicen en la Argentina, PASO, primarias abiertas, simultáneas y oficiales. Y obligatorias, perdón. Este creo que es un momento muy importante. No es que obliguemos a votar, eso no se puede. Obligamos a concurrir al lugar de votación como servicio civil. Tienen que ir hasta ahí cada tanto tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema les otorga seguridad, derechos, etcétera, etcétera, y el mínimo es el servicio civil de ir a votar. Luego, el abrir la participación a las listas, no tener listas oficiales. Los partidos tienen que tener la posibilidad, con ciertos requisitos, para la seriedad de las presentaciones, abierta la participación a todo aquel que, aceptando los principios del partido, adhiera a él y quiera ser diputado o ser senador. El único que se elige en las internas es el candidato a presidente. Nosotros creemos que, dadas estas condiciones, puede producirse la participación. Ahora, no se puede obligar. Cuando Sáenz Peña, fue Sáenz Peña, ¿no?, el gran impulsor de las leyes magníficas que la República Argentina abrió antes que nadie en el Río de la Plata, dijo al final: quiera el pueblo votar, porque se dan las condiciones. Entonces, tenemos que tratar de hacer atractivos a los partidos, y esto no se puede hacer por ley. Esto depende de sus ideas y de sus personalidades. Por tanto, no reinversión, fortalecimiento, liberarlos de la trampa del dinero y regular la
apertura de sus cuadros para hacerlos más atractivos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Quisiera partir de la intervención tan seria de Diego Valadez, cuando él habla de que tenemos factores exógenos y endógenos. Yo me imagino como un puente con un estribo en cada lado. Luis Alberto Lacalle se ha referido a la parte del estribo de los partidos políticos. Yo intento referirme al otro estribo, el estribo de los electores. Y trato de observar qué ocurre en la realidad. Primero, son millones de personas. Segundo, son muy jóvenes, porque la pirámide poblacional en América Latina tiene una base amplísima. Tercero, toman decisiones que afectan a sus vidas todos los días, desde dónde comen, qué comen, hasta las decisiones más importantes. Cuarto, son decisiones reversibles. No les gusta el proveedor del teléfono, del cable, etcétera, lo cambian. Y todo eso lo hacen con esto. Esa es la realidad en que nos movemos ahora, para la gran mayoría de las personas. Entonces, cuando pienso en lo que he visto de los partidos y en lo que hemos vivido nosotros, sí, reconocemos que son millones, pero no reconocemos que puedan tomar decisiones diarias sobre la vida. Normalmente en una democracia representativa lo hacemos cada 4 años, cuando se discute alguna ley importante, cuando hay algún problema que afecta a la sociedad, ahí hay un cambio grande. No siempre las decisiones son reversibles, muchas son irreversibles. Usted ya votó, ahora espérese 4 años, tiene esto que terminar. Y entonces se producen algunas diferencias. ¿Cómo podemos hacer para construir este estribo en el lado de los electores que permita funcionar al puente? Porque no puede haber puente con un solo estribo. Y esa conexión con los electores es fundamental. Inventar es imaginar. Reinventar es reimaginar. Yo estaba pensando si tenemos que reinventar el puente o si tenemos, como sugirió ya Luis Alberto, reforzar, fortalecer ese puente. Porque los dos grandes riesgos que yo veo para los partidos políticos, en los cuales creo y en cuya función creo, son primero el riesgo de desconexión, que perdamos el contacto con millones y millones de personas, sobre todo jóvenes, que están viviendo de otra manera y a los cuales tenemos que llegar. Justamente ayer le preguntaba a Nelson Messersane Jr., si yo quiero llegar al grupo tuyo poblacional, ¿cómo hago? Y él me contestó, tienes que hacerlo con esto, porque es ahí donde estamos, es ahí donde tenemos que llegar. Entonces el riesgo de desconexión es muy grande y hay que evitarlo. Y el segundo riesgo, muy grande, es el riesgo de la irrelevancia, que ya lo apunta también Diego Valadez en su presentación, que millones de personas piensen que estas cosas llamadas partidos políticos no tienen nada que ver con su vida diaria, no entienden bien cómo funcionan, para qué sirven, y por lo tanto vayamos perdiendo espacio por obsolescencia. Eso es algo que no podemos admitir. Entonces, de acuerdo en que los partidos son importantes, que tenemos que volverlos más fuertes y tenemos que conectarnos siempre con la gente y de la manera más moderna posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Yo obviamente voy a referirme al caso salvadoreño, que es el que conozco, y donde todas las encuestas que se han hecho en los últimos 2, 3 años ratifican lo que aquí se ha dicho, que el desprestigio de los partidos políticos es algo muy severo. Más de la mitad de los encuestados en todas ellas dicen no simpatizar con ningún partido político. O sea, el desencanto es real. Al ver lo que ha ocurrido en El Salvador, yo creo que la mayor razón por la cual esto se da es que los partidos políticos no responden a las necesidades de las poblaciones. Si esto es un sistema representativo,
la gente no siente que lo están representando como debe ser. Y esa es una falla no tanto de los partidos en sí, obviamente el escoger bien o mal a sus representantes en congresos o en gobiernos es del resorte de los partidos políticos, pero también de los actores ya representando a los electores. Cuando hablaba el doctor Valadez de todas las regulaciones que pudieran ir cambiando esto, yo creo que la pregunta que me hacía es, bueno, ¿y quién va a hacer todos esos cambios? Porque es difícil pedirle a los partidos políticos que están muy conformes con lo que tienen, que se autorregulen y se autopongan cadenas, etcétera. En mi país ha ocurrido en estos últimos años algo que creo yo que puede servir de ejemplo. Y es que la reforma electoral la está haciendo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque los partidos simplemente se olvidaron de la ley de partidos políticos, no mejoraron, no vieron qué es lo que era necesario hacer de acuerdo a lo que espera el electorado, y ahora tenemos que la Sala de lo Constitucional ha hecho. Por ejemplo, antes los partidos políticos determinaban el listado de sus digamos, candidatos en cada circunscripción y los ponía en un orden. Y ese orden era como llegaban a la Asamblea Nacional. Hoy no. Hoy se ponen las caras, la gente vota sobre los rostros de los candidatos y llega el que más votos tiene sobre el rostro. Otra cosa importante es que ha dicho de que, lo que decía el presidente Lacalle, el Tribunal Supremo Electoral ahora debe de exigir la contabilidad de los partidos, saber quiénes son los donantes del partido y en qué se gasta el dinero. Pero esto lo ha hecho un ente aparte, que dicho sea de paso, en nuestro país es el único órgano independiente que queda. Y es por suerte, porque las cuotas de poder partidario en todas las instituciones es la realidad del día. Es decir, se reparten los cargos de las instituciones entre los partidos, tú agarra uno, tú otro, y llegan a representarse a ellos mismos. Entonces, creo que algo de lo que se debe de determinar es quién va a hacer esos cambios. Yo creo que los cambios sabemos qué es lo que hay que hacer. Sabemos qué es a dónde han fallado los partidos políticos, pero quién es el que ejerce esto. Yo, en lo personal, creo que la sociedad civil debe de promover estos cambios y entes como las salas de los constitucionales o las Cortes Supremas ser los que de verdad hagan los cambios. Gracias, presidente. Muchas gracias, es un honor. Hablamos de los partidos que son la base de la democracia. Hay un concepto, sin embargo, que estamos olvidando y es la república. Al no hablar de república, vemos el abuso de algunas dictaduras que dicen tenemos una democracia perfecta, pero una república inexistente. La república es la separación de poderes, la independencia de los jueces, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el pluralismo político. Y la democracia es el principio de soberanía del pueblo. El pueblo elige sus gobernantes. Pero no hay democracia genuina sin vigencia de la república. Y tendríamos que aprovechar estos medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías, no solo a través de la gran prensa, para educar de nuevo al soberano y hacerle ver lo que son los valores de la república. Hoy existe una opinión negativa sobre la política y la eficacia de los gobiernos. Las encuestas, que son relativas, yo no creo mucho en ellas, pero dan cifras increíbles de insatisfacción porque la gente mira a los resultados. Lo que nosotros queremos es mejorar el sistema político de la libertad, basado en la democracia que permite la elección de los gobernantes y fundado en la república, que es la independencia de los poderes, las garantías para los derechos de todos, la libertad de expresión,
Y sobre esta base, democracia y república nos aseguran la libertad. Tengamos en cuenta que al hablar exclusivamente de democracia, olvidamos la república, que es el otro aspecto esencial. Los grandes peligros están a la vista. Dentro de los partidos hay vicios que, si no se corrigen, llevan al descreimiento de la gente. Esos vicios son una corrupción incipiente del que adhiere un partido político para aspirar a un cargo o hacer negocios después. O la utilización de la violencia como arma política, que es la desnaturalización de la democracia y del principio participativo a través de los partidos políticos. Y el autoritarismo populista, que es una degeneración de la política y del significado de los partidos. Así que hay un problema en la base de reeducación en base a los principios que deben presidir la vida democrática. Y en esos principios, como una atalaya, está fundamentalmente el concepto de la república. Muchas gracias, un saludo respetuoso a todos, la gratitud a Dale College, a la Cátedra Heiner, a IDEA por reunirnos acá. Hemos hablado con mucha propiedad del puente y de sus bastiones, y también de quiénes pueden ser los constructores y de cómo debe ese puente tener algunos elementos. Yo me voy a permitir hablar un poquito de dónde está el puente, de dónde está en la temporalidad y dónde está en la cultura, porque creo que esos son elementos importantes para cómo debe ser el puente, cómo debe ser el partido. Empiezo por algo que todos sabemos. Cuando vino la caída del muro de Berlín, muchos creímos que tenía un gran consenso en libertad, democracia, descentralización, mercados, y que iba a ser muy fácil de ahí en adelante el manejo político, porque iba a ser un manejo tecnocrático. La diferencia de los postulados de los partidos iba a depender de cómo se planteara la solución de los problemas, técnicamente. Pero resulta que no fue así. La sociedad es mucho más compleja. Y en esta sociedad y en esta cultura mucho más compleja, lo que nos hemos encontrado es que el enfrentamiento comunismo-democracia se convirtió en el enfrentamiento democracia y populismo. Y ese nuevo enfrentamiento nos ubica en una zona en la cual factúan los partidos políticos. Y a mí me parece que lo que es esencial para que los partidos políticos se fortalezcan y respondan a estas nuevas circunstancias en medio de nuestra cultura latinoamericana, donde el populismo no es nuevo, sino que tiene larga trayectoria. En estas circunstancias debemos pensar qué es lo que los partidos políticos deben hacer para poder enfrentar eso. Yo creo que la democracia que nosotros defendemos para que sea república, como nos dice el presidente de la Rúa, tiene que ser una democracia representativa, una democracia de negociación. Gobernar en democracia es negociar, es llegar a acuerdos. Y cuando los grupos se vuelven facciones que en lugar de adversarios políticos con distintas propuestas, lo que somos enemigos acérrimos, que básicamente dejamos que impere el odio en lugar de la razón en la relación entre nosotros, la negociación va desapareciendo. La toma de decisiones se hace cada vez más difícil, la gobernabilidad se hace cada vez más complicada y los partidos políticos responden entonces cada vez menos a la gente. ¿Qué tenemos que hacer con ese partido político para cambiarlo a estas nuevas circunstancias? Yo no tengo las soluciones, evidentemente. Creo que muchos tendremos que trabajar mucho en tratar de irlas encontrando y la práctica nos irá enseñando. Pero creo que un elemento fundamental, central, en esa nueva visión que deben tener los partidos políticos es que internamente tenemos que abrir la participación, pero no la participación solo por la competencia de quién va a qué puestos, porque esa participación lo que lleva, y es la experiencia mía, yo en mi país en los años 90 dirigí mi partido a una enorme apertura participativa para la selección popular de todos los puestos de elección y el resultado me convenció que no funciona.
lo que logramos fue dividir, sectarizar el partido y hacer que los que tienen el chance de llegar a las posiciones no son los que representan los intereses ni del partido ni del país, en muchísimos de los casos, porque son los que pueden manipular el voto para una participación en un proceso en que la mayoría de la gente no participa. Y eso nos lleva entonces a pensar qué es la participación que debemos tener. Y yo creo que es la participación en la discusión y el análisis de los contenidos programáticos y de las propuestas. Es la apertura a que la gente se sienta que está construyendo la solución del país. Y eso quiere decir una visión mucho más acorde a lo que los millennials, a lo que los jóvenes de hoy en día viven con el celular, a una participación en la cual ellos participan en la discusión de fondo de los temas y en la búsqueda de cuáles son las propuestas que se deben hacer. No es fácil llevar esa reforma, no es fácil instrumentalizarla, pero si estamos en la lucha entre el populismo, donde es el líder con toda la masa, el que tiene la relación y el que mueve por los sentimientos, y la democracia representativa de un Estado de Derecho, de una república, donde son las instituciones las que nos limitan cómo vamos haciendo los cambios y la negociación y el acuerdo las que nos permiten construir las soluciones, si estamos en esa lucha, es en este campo de la construcción de las soluciones participativa y abierta, donde yo creo que está el futuro del cambio de los partidos políticos. Muchas gracias. Primero, que señaló usted, presidente Lacalle, el tema de cómo liberar a los partidos de la trampa del dinero. Hemos visto el escándalo de Odebrecht recorriendo como un fantasma toda la región, pero obviamente el tema del financiamiento de la política y la corrupción no puede quedar agotado únicamente al tema de Odebrecht. ¿Qué medidas concretas, presidente, usted sugeriría para realmente liberar a los partidos políticos de la trampa del dinero y disminuir los brutales niveles de corrupción que hoy tiene la región? Creo que tenemos que recordar también que las cantidades destinadas a las elecciones resultan a veces obscenas y que muchas veces, como ha pasado en este país, las PAC, Public Action Committee, han sido la manera de sortear las limitaciones que se ponían a las contribuciones. Yo presenté un proyecto de ley sosteniendo, claro, un país donde votamos 2.400.000 personas, ¿no? Empecemos de que es una base de un muy pequeño país, de que la propaganda por televisión estuviera prohibida, y me apuro a aclarar, es decir, la propaganda, que es vender un candidato como quien vende un detergente, con un cantito y unos niños y unas palomas, todo eso, no. Y un tractor, generalmente, y un barco saliendo por el puerto. Es más o menos el esquema. Yo creo en la publicidad, para lo cual los candidatos a presidente, allí está el proyecto de ley, no prosperó, y yo ahora ya no soy legislador. Los candidatos a presidente, después de la interna, presentar en 2 hojas sus intenciones de gobierno, no en un volumen, en 2 hojas, ¿eh? Porque ahí es donde es más difícil mentir. Eso a la Corte Electoral, publicado en todos los periódicos en un fascículo y colgado en la internet. Sobre eso sí publicidad. Es decir, el candidato Eduardo Padrón tiene en educación tal cosa. Candidato Luis Almagro en deuda externa. Repetir lo que él comprometió, que eso es distinto. Y eso ser gratuito en los canales de televisión oficial, que en mi país cubren todo el país, y no en los canales privados. Repito, 2.400.000 votantes, le podemos dar la mano prácticamente a cada uno de ellos. Pero en Inglaterra está prohibida la propaganda por televisión, y no vamos a decir que no es un sistema democrático. En el Brasil hay asignación de pequeños espacios, pero la multiplicidad de partidos ahí lo vuelve diabólico. Y creo que después la contribución, que puede ser de 2 maneras. La individual, ya está una ley en trámite, creo que se va a aprobar, poniendo un tope. Fulano de tal
puede poner hasta no sé cuánto van a fijar el tope. Creo que va a ser una cosa bastante normal para un país, repito, pequeño y no muy rico. Se van a prohibir las contribuciones empresariales, que me parece un error. Y yo estoy proponiendo esto, ojo, que va por cuenta mía nomás, que las contribuciones empresariales sean a un fondo común que se reparta por votos después de la elección. Entonces el empresario cumple con su labor de querer contribuir, no me la da a mí o a Fernando o al presidente Cristiani, lo pone en donde después va a ir cuántos votos sacó Cristiani, cuántos votos sacó Fernando, cuántos votos saqué yo, se va a asignar. Y entonces va a dar menos, no tenemos que estar nosotros atrás de los señores empresarios, muchas veces haciendo la recolección, que es de los aspectos más incómodos, llamémosles, de las campañas electorales, y luego el subsidio del Estado, porque es una función importante para la sociedad y tiene que haber recursos para ello. Tiene que haberlos y que nadie diga que esto es malgastar. Al contrario, es, frente a las cifras que se manejan, una inversión y no un gasto en funcionamiento democrático. Pero no hay duda de que el fantasma del dinero, legítimo e ilegítimo, porque cuando son grandes los dos hacen fuerza, es el que tenemos que sacar del horizonte. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo que tiene que haber una contribución estatal que debe ser la más importante y que debe distribuirse proporcionalmente a resultados, con algunos adelantos, porque si no, el financiamiento previo se vuelve una cosa complicada. Tiene que encontrarse un sistema de adelantos. Pero además, las personas deben tener el derecho de, además de poner su capacidad, su intelecto, su dedicación, poner sus recursos al servicio de la causa en la que creen. Parece que las personas deben tener el derecho de poder aportar, y también sus organizaciones. Lo que es importante es que sea transparente, que se sepa, que sea transparente, que se sepa quién dio a quién. A mí no me importa que un empresario le dé a un partido u otro, pero que se sepa qué sector, qué empresario le dio a qué partido, para que los medios de comunicación puedan establecer y ver con toda claridad, y los ciudadanos, si eso implicó un trato discriminatorio. Eso es importante cuando le da a todos, ¿no? O le da más de uno. Yo después me enteré que un señor que yo pensé que me había dado una cantidad muy importante, le había dado 10 veces más a mi contrincante. Ahí donde puso la plata, puso el corazón. Pero esto de la televisión es importante en su medida. Las campañas políticas se han vuelto aburridas, tediosas, repetitivas, pero son imprescindibles para que la gente conozca a los candidatos. En la antigua Roma, los candidatos se presentaban vestidos de blanco, el color cándido, y de ahí viene la palabra candidato, de candidatura. De modo que tienen que presentarse y hacerse conocer, aún en una comunidad chica. Sí, en el año, te cuento. Los debates deben existir. No, los debates sí, pero. Cuando habla. Mira, en 1973, y yo era candidato a senador, y iba a un programas de televisión, y un periodista con mucha agudeza me dijo: pero dígame una cosa, ¿a usted quién lo conoce? Qué gracia, le digo. Cuando lo conocen mucho, porque ya es repetitivo, cuando no lo conocen, ¿cómo hace uno para hacerse conocer? Quiero decirles que es necesario la posibilidad de que se conozcan los candidatos y su idea. Sí, los debates son importantes. Vos ya te conoce todo el mundo. Pero al principio no. Antes no. Siempre hubo un momento que no me conocieron. Pero los debates sí creo que son importantes. Yo diría que en Uruguay los quieren poner por ley porque tienen la manía de las leyes. Es imposible porque es un derecho individual, pero no hay duda que hay que ambientar, y la idea de que presenten esos pequeños documentos cortos habilita el debate después, porque necesariamente empieza, usted dice tal cosa y yo digo tal otra. No se pueden obligar, los debates sí, pero propaganda como un jabón, no. Publicidad de las ideas
sí. Pero estarás de acuerdo que en los debates la gente no percibe bien las ideas. Después le pregunta el contenido de la discusión y no se recuerda bien. Lo que queda es la impresión de cómo ha actuado cada uno. Pero lo que pasa, Fernando, es que también el mejor examinador de un candidato es su adversario, es el que lo va a apretar más. Y lo demás, digo, tampoco podemos hacer una cuestión de 2 más 2, 4. En política 2 más 2 da 4 o 26. Pero yo quería decir una cosa, hablando de esto de la independencia de los poderes, porque un poder fundamental es la justicia. El poder judicial tiene que ser independiente. Los autoritarismos lo primero que hacen es someter a la justicia o anularla. Tenemos acá cerca el penoso caso de Venezuela, donde hay un Tribunal Supremo que acomoda sus decisiones a lo que quiere el poder. Hay una corte que está en el exilio y eso es terrible. Ahora, hay un peligro que es la politización de la justicia, cuando los jueces quieren actuar en lugar de la política, que no es el caso a que me refiero. Y entonces esto subvierte todo también. Por eso la esencia de la separación de los poderes y la responsabilidad con que actúen sus integrantes, los jueces a lo suyo, el gobierno respetando a la justicia y el Congreso haciendo las leyes. Una vez un gran presidente argentino dijo: el poder fundamental en la República es la justicia independiente, siempre que sea independiente y responsable actuando dentro de sus límites. Esta es la reconstrucción del régimen democrático, del sistema de partidos y del funcionamiento de las instituciones para que la gente retome el camino de su aceptación. Gracias, presidente. Presidente Mahuad. Ya, un sistema democrático sólido, sano, parte del principio de que la población tiene que estar bien informada y que esa población bien informada pueda tomar decisiones basadas en la información. Eso es lo ideal. Y nosotros asumimos que la gente sabe mucho más de lo que realmente sabe. Continuando con la buena idea de contar anécdotas personales, déjenme contarles que yo estaba de candidato para la reelección de alcalde de Quito. Había estado 4 años de alcalde ya. Y fui a un barrio y un señor salió y me dijo: yo voy a votar por usted, usted tiene que ganar, usted habla claro, usted tiene buenas ideas, usted es una persona honesta, usted tiene que ganar porque el que está ahora no sirve para nada. Entonces la información es totalmente relativa. Gané. Entonces, ¿cómo le damos información a la gente? Y en todas nuestras intervenciones estamos asumiendo que la forma son los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo tenemos acceso a los medios de comunicación en los sistemas que hemos inventado? O porque tenemos acceso pagando las altísimas tarifas que los medios cobran, o algunas otras personas que resolvieron tomar los medios como Estado, ponerlos a la orden del gobierno y usarlos 24 horas al día. Son las dos maneras en que uno tiene acceso a los medios de comunicación, o por vías de mercado o por vías de poder. Ahora, mi pregunta es, conectando con la primera intervención, de aquí a 10, 20 años, ¿serán los medios de comunicación todavía la única o mejor manera de llegar a grandes masas? Lo presento como pregunta. Porque hace aproximadamente un mes tuvimos en Estados Unidos la entrega de los premios Emmy. Son los premios más importantes de la televisión. Y sobre música, sobre películas, y por supuesto que a la gente le interesa eso. ¿Qué porcentaje de americanos lo vieron? 3% de la población. ¿Y por qué? ¿Porque no lo querían ver? No. Porque en lugar de estar 4 horas frente al televisor, siguiendo cronológicamente todo lo que pasa, teniendo que aceptar toda la publicidad, todas las interrupciones, todos los comerciales, preferían verlo al día siguiente, cuando estén descansados en su horario, con clips que lo podían tener en su teléfono celular. Entonces yo creo que estos aparatos que tantas opiniones en pro y en contra producen,
están convirtiendo el acceso a la información de una manera democrática y absolutamente exponencial. Así que a lo mejor en un par de décadas tenemos una realidad totalmente distinta. Presidente Cristiani. Sí, yo también creo que es importante que la población conozca por quién puede votar. Es decir, que la información debe fluir hacia afuera y de los distintos medios, sea la parte digital o los medios tradicionales de comunicación. Lo que sí creo es que debe de haber, tal vez no cero, pero tampoco tiene que haber lo que ahora vemos, por lo menos en mi país, que la televisión interrumpe los programas 50 veces con anuncios políticos y la gente, lejos de que le caiga bien aquello, le cae re mal. Y entonces no me dejan ver la novela o no me dejan ver la partida o lo que fuera por estar viendo estas cosas. Entonces tiene que haber ciertas regulaciones alrededor de cómo es la mejor forma de que el electorado sea informado y haga la mejor decisión posible. En cuanto al financiamiento, yo sí creo, como el presidente Lacalle, que el Estado tiene que velar porque la democracia funcione. La democracia no es barata, es una cosa cara, pero creo que los que estamos a favor de las libertades y la república queremos que las democracias existan. Y en ese sentido creo que son los estados los que tienen que mayormente financiar a los partidos políticos. Y ahí viene una pregunta, porque en El Salvador, gracias a Dios, han ido desapareciendo. Hay una norma que si no resulta con el 3% de la votación, queda eliminado como partido político, pero por el tal financiamiento que da el Estado, bueno, cada quien formaba su partido político y ese era su modus vivendi, es decir, cobraba los $500,000 de entrada y no le importaba la elección, sino que era simplemente para uso personal. O sea, hay que regularlo esto, pero sí creo que el Estado debe de ser el gran aportador, porque entonces evitamos que el lavado de dinero, el narcotráfico, todo aquello que se está penetrando en el financiamiento de los partidos políticos, se dé. Entonces, y lo otro sí es la parte de la transparencia. Creo que decía don Miguel Ángel que la transparencia es importante. Tienen que saber de dónde viene y a dónde va los fondos de los partidos políticos. Muchas gracias. El otro tema que me gustaría pedir las opiniones y los comentarios de ustedes es el impacto tan importante que está teniendo lo que el World Economic Forum llama la cuarta revolución industrial. Un cambio disruptivo, acelerado, en todas las dimensiones de la vida, de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos y además obviamente un fuerte impacto en lo que tiene que ver con la globalización y con la economía. Sin embargo, las instituciones que tenemos son instituciones por lo general de democracia representativa diseñadas en el siglo XIX para gobernar sociedades complejas del siglo XXI. Desde el punto de vista de la tecnología, más que de la televisión, el impacto de las redes sociales, el impacto de los celulares, el impacto del Facebook, el impacto de Google, el impacto no solamente en ese nivel, sino el impacto que la información que están consiguiendo de nosotros en el Big Data, que hace que las campañas ahora lleven a cabo de una manera totalmente diferente a las que se llevan actualmente. ¿Cuál es el impacto que ustedes están viendo y del que van a tener en los próximos 10 años los cambios acelerados que la tecnología va a tener en los partidos políticos, en la manera que se organizan los partidos políticos? Por ejemplo, cómo Macron en Francia diseñó en una plataforma de Internet la búsqueda de sus legisladores. Cómo Corbyn en Inglaterra cambió el sistema de elección interna. Cómo cambió Corbyn el sistema de elección interna. Cómo Kurz, recientemente electo con tan solo 31 años en Austria, también cambió la dimensión de cómo manejar hacia adentro y la estructura organizativa de los partidos. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto del impacto que la tecnología ya tiene ahora y la que va a tener en los próximos años? Presidente. Creo que hay que mantener y defender la democracia representativa, quizás más que antes, porque la complejidad de los asuntos requiere reflexión, asesoramiento,
no se puede votar off the cuff, porque por el telefonito ponemos, quieren este impuesto, vote por sí o por no por teléfono. Eso no existe, nunca existió la democracia directa, ni en Grecia. Mientras Pericles y sus amigos discutían, había 20.000 esclavos haciendo funcionar en la sociedad. O sea, la democracia cada vez más representativa, con las excepciones de algunas cosas. El plebiscito constitucional, que en mi país es obligatorio en todo tipo de reformas, porque la última palabra la tiene la gente, y el recurso de referendo contra la ley, que también es mantenible. Dicho esto, democracia representativa, el tema de las redes. Las redes informan pero no forman. Estamos ante un tsunami de datos que realmente yo veo en mis hijos y en mis nietos, realmente hace perder la calma, la serenidad, porque está el input de cosas a veces importantes, a veces triviales, a veces malas. Es como una ola. Yo no concibo cuando los veo prendidos del aparato todo el día, me parece que están solos en la muchedumbre. Pero eso es un dato de la realidad. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y por eso yo iba a que la opinión de los partidos sea conocida sintéticamente y claramente a los aspectos más negativos de las redes, que es la cobardía para el insulto y para la calumnia sin ninguna responsabilidad. Porque las cosas que yo he visto reproducidas en las redes relativas a mi familia, a mi persona, realmente exceden todo lo que puede hacer la crítica o un ejercicio sano de esa tecnología. Pero ahí está, y no hay manera. Sí, yo creo entonces que fortalecer lo que es la opinión del candidato para que nadie pueda decir, donde dice chancho, dice mariposa. No, el candidato dijo una cosa y acá está, y bien sintético y repetido. Lo otro será la calumnia, será el agregado, será la tergiversación. Pero las redes son realmente muy, muy peligrosas y muy útiles. Depende del candidato. Por ejemplo, yo no creo en los presidentes tuiteadores y sin hacer ninguna alusión. ¿Pero por qué? Porque yo no fui candidato cuando había Twitter, no había teléfono móvil cuando yo era candidato, no había internet, así que era fantástico. Una cosa es el candidato que tiene que usar el Twitter. Yo se lo digo a mi candidato, usen el Twitter. La cuestión breve llega a miles de personas. Llegó a la presidencia y entierren el Twitter. Porque si el poder no tiene un poco de misterio, que no es secreto, y un poco de distancia, que no es alejamiento, sino el tiempo para meditar, para una idea darle almohada, como decía mi abuelo, es decir, irse a dormir y a la mañana siguiente volver a empezar a pensar. Almohada es muy importante. Ahora, si uno se le ocurre una cosa y páfate, manda un tuit, bueno, ya vemos cómo es la historia. Entonces yo creo que esa enorme y fantástica forma de comunicación, para los candidatos excelente, para los presidentes hacer striptease no me parece que sea lo correcto. No estoy seguro que tengamos consenso respecto de este comentario y me gustaría, todavía no he logrado, ya llevamos 40 y tantos minutos, no he logrado generar un verdadero debate, así que vi a Miguel Ángel Rodríguez realmente diciendo no estoy de acuerdo, así que dejemos el protocolo del lado y atrevámonos a disentir si es que no estamos de acuerdo. No. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que me parece una tremenda irresponsabilidad, no solo de un presidente, de un funcionario público de cierto nivel, es contestar de inmediato los temas sin estudios, sin preparación, sin análisis de los mismos, porque yo no creo que Tática Dios esté aquí en miles de personas gobernando el mundo. Y ese es el único que sabe todo. Todos los demás somos unos ignorantes y tenemos que investigar, averiguar, saber las cosas para después opinar. Pero yo, el funcionario público, que no solo por Twitter, sino que en el pasillo responde a cualquiera que le pregunta de la prensa, de cualquier tema, me parece un irresponsable.
Vamos a darle gusto a Daniel para producir un poco de debate. Eso. No nos olvidemos que todos quienes estamos en este panel aquí sentados, estamos en uno de los dos estribos del puente. Todos somos de partidos políticos, todos hemos estado ejercitando la política, pero el otro estribo del puente son los que votan por nosotros o no votan por nosotros. Y el primer ejercicio de persuasión, el primer requisito es ponerse en los zapatos del otro. Uno no puede convencer al otro con argumentos que son buenos para uno, solo puede convencer al otro con argumentos que son buenos para el otro. Entonces, estos millones de personas que tuitean todos los días y les parece que el tuit es la cosa más maravillosa del mundo, ¿cómo los vamos a convencer de que es algo malo y que no debería usarse? Si está mal usado, es un mal uso del tuit, pero el tuit como instrumento, creo que en eso sí estamos de acuerdo, es una gran herramienta. Entonces, la historia es que hay una convención de publicistas, la playa está llena, están tomando el sol, y de pronto pasa una avioneta arrastrando una pancarta, y la pancarta dice: Teresa, te amo, no puedo vivir sin ti, regresa. Y entonces los publicistas se ponen a conversar, ¿este es un buen apelativo a Teresa o no? Y alguien dice, si le gusta la publicidad, sí, si es que tiene un espíritu compasivo, volvería con este señor para que él no sufra, pero la piedad no suele ser la mejor base para una buena relación. Pero la mayoría de publicistas dicen, es terrible, porque este señor está queriendo convencer a Teresa de que regrese, y el único argumento que le da a Teresa es que él está sufriendo. Debería darle argumentos a Teresa para que Teresa vuelva, más allá de lo que le pase a él. Entonces, este es mi punto en el puente entre nosotros y los señores que votan. ¿Cómo nos conectamos con ellos y les damos argumentos para que ellos se interesen en la política, se interesen en los partidos, desde el punto de vista de ellos, no desde el nuestro? Si no, vamos a estar como la publicidad. Hey, electores, somos los partidos. Por favor, no nos dejen solos, necesitamos la participación, esto es lo cívico, necesitamos eso para el futuro, equivale a Teresa vuelve. Gracias. Está bien. ¿Es posible hablar de una uberización de la política? Uberización, así como la tecnología está teniendo un impacto fuerte en Uber, en el mayor, ¿sería posible ir pensando en una suerte de una uberización de la política? ¿Y cómo sería? ¿Pido un candidato por teléfono? Claro. O sea, en sociedades mucho más líquidas. Yo creo que lo que decía Yamil, me parece que hay una pequeña corrección semántica. Argumentos son para una discusión. Propuestas son las de una candidatura. Porque en definitiva el gran drama es el cómo, no el qué. Mejores salarios, jubilaciones, casa para todo el mundo, eso se dice en un párrafo. El tema es el cómo. Y entonces yo creo que el que sea un buen candidato va a decir, hay un déficit de 100.000 casas de vivienda. Yo me propongo hacer 45.000. Ese es más candidato que el que dice que va a solucionar el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta cuando es exageración, que siempre la hay, y cuando es mentira. Entonces yo creo que las propuestas son la base de una elección, no los argumentos. Los argumentos son para discusiones ideológicas. Cuando llega el momento de la largada, cada uno tiene que tener su propuesta. Yo le voy a sacar el impuesto a los combustibles. En nuestro país, el que sea capaz de hacerlo y financiarlo, le da al país un impulso que nadie puede imitar. Son 500 millones de dólares, hay que ver dónde sale. Es decir, cosas como esa. Ahora, el argumento de que el Partido Nacional es mejor que el Partido Colorado y que el Frente Amplio, lo sabemos todos, y si no, lo discutimos. Pero por eso son propuestas más que argumentos. Presidente de la Rúa.
no hay comunicación sin amplificación. Pero digo, no debemos temerle a esos nuevos modos de comunicación, porque temerle a eso es no creer en la madurez de la gente. La gente sabe discriminar, interpretar. Es cierto que le agrega una dosis de confusión muchas veces, pero es necesario aclararla por el otro lado. El gran peligro es cuando eso conduce a la violencia, y la violencia va unida con la corrupción, en el sentido que si hay corrupción de un lado puede generarse violencia del otro, o la violencia como arma o instrumento político para lograr los objetivos que debieran lograrse por la vía pacífica del voto. Por eso, ¿y la calumnia? Sí, sí, también, pero creo que eso la gente no lo toma en cuenta, ¿no? Un país donde la envidia es un motor, la calumnia es el... Sí, pero pienso en la madurez de las sociedades, por eso yo creo que hay que avanzar en la maduración. ¿Vos no crees? Yo creo que lo malo... No, pero si te entran a decir cosas feas, contestales. Bueno, yo no les temo por ahora, pero no me ha tocado todavía un ataque tan fuerte como los tuyos. Presidente Cristiani. Bueno, yo también, igual que el presidente de la calle, confieso de que no tengo ni Facebook ni Twitter en mi teléfono, nunca los he usado. Cuando salí de la presidencia aparecieron unos aparatos que parecían armas contundentes y eso fue el primer inalámbrico que uno tenía. Sin embargo, yo sí veo de que es una herramienta de comunicación en todo sentido y que es importante que los partidos políticos y los candidatos puedan usarlos. La pregunta es que si se piensa en regular hasta dónde puedo hacer publicidad en los medios tradicionales, que si habrían regulaciones para el uso de estas redes sociales o no. Esa sería una pregunta muy difícil de contestar porque empiezan ya la libertad de expresión y todo eso se empieza. Pero voy a contar una cosa que ocurrió en mi país. Un señor, voy a omitir los nombres, pero un señor en las redes sociales publicaba páginas como fotografías de las páginas de los dos periódicos más importantes y esas fotografías estaban tergiversadas a su favor. No eran la página real del periódico, sino que tenía una noticia que él había colocado allá. Y lo hizo de una manera que parecía no sé cómo se llama, pero que la fuente era el periódico, es decir, era el servidor de los periódicos de donde salía esa página. Entonces, estas digamos, nuevas tecnologías no son infalibles, se prestan a una enorme cantidad. Bueno, están siendo procesados varias personas que fueron acusados por los dos periódicos. Pero ahí hay un límite. Bueno, pero el límite, en el caso del presidente de la calle, sí no lo hay. Es decir, en las cuestiones individuales, ningún límite. Es el ejercicio del derecho de opinión. En la publicidad, sí, es el límite que yo he sugerido. Miguel Ángel. Yo quisiera volver, si me permiten, al tema del enfrentamiento democracia, de Estado de Derecho, representativa, populismo, que me parece que es un tema central para los partidos políticos. Porque si no respondemos a ese problema, los partidos políticos van a ser avasallados por el populismo y al final la que va a sufrir es la democracia. Lo estamos viendo en muchos países, en distintas partes y en distintos niveles de desarrollo. Y claro que yo entiendo perfectamente bien que en esa tarea el uso de toda la nueva tecnología de infocomunicación es fundamental. Pero me parece que son dos cosas distintas. Una es el uso, que sea fundamental, y otra, el funcionario público, que era lo que nos referíamos antes, que debe ser responsable en lo que le dice a la comunidad porque está en ejercicio de una función pública. El candidato, el político, el analista, debe tener una gran libertad para expresarse, para presentar sus puntos de vista.
Y lo que creo que es muy importante es, frente a la pérdida de prestigio de los líderes, de los técnicos, del conocimiento, frente a lo que el diccionario de la Real Academia llama la paparrucha, esa noticia falsa difundida y creída por el vulgo, frente a esas cosas, lo que necesitamos es que las personas puedan participar más en los partidos políticos, en la concreción de esas 2 páginas que nos dice el presidente de la calle. O sea, esas no deben salir solo de una mente o de una presentación, porque entonces el partido pierde contenido, pierde capacidad de verdad de respuesta. Y yo creo que el gran reto es cómo logramos construir participación en la conformación del pensamiento y de las propuestas de los combos, que requieren muchas mentes trabajando. Y es el partido que logra hacer eso, es un partido que se moderniza, que usa los instrumentos modernos y que de una manera mucho más atractiva va a jalar al electorado, y tiene que tener una columna que lo mantenga, que es la columna de sus valores, y ahí tenemos que volver a defender los valores fundamentales que la sociedad ha ido construyendo, esa columna de los valores y la columna de la integridad, y se debe expresar no solo con instrumentos nuevos, sino también con palabras nuevas, con lenguaje nuevo. Y tal vez eso es lo que más nos falta descubrir. ¿Cuál es el lenguaje nuevo que llame a los millennials que se preocupan por ayudar socialmente en sus comunidades, pero que ven la política como algo a lo que no deben entrar? ¿Yamil? Sí, había una… En la época de las campañas, antes de la televisión, con recorridos y con balcones, la historia en el Ecuador es que este señor muy popular, un gran candidato, llegó a un pueblo y en el pico de su discurso dijo: y haremos el puente. Y una voz muy tímida le dijo: doctor, no tenemos río. Y este hombre era tan potente y tan seguro de sí mismo que le dijo: haremos el río. Sí. Entonces, yo creo que esta anécdota nos pone los elementos esenciales del populismo. No conoce la realidad, no sabe que no hay un río. Cuando alguien le muestra la realidad, no hay río, se niega a verla y con un acto de voluntad dice: lo haremos. Tercero, vive proponiendo soluciones falsas, soluciones a problemas inexistentes, haciendo obras públicas que no tienen ni ton ni son porque no hacen falta. Pero como es un gran comunicador, se conecta con la gente y consigue que lo apoye. Entonces, eso es lo que yo veo malo del populismo, si lo definimos así, con esas características. La alternativa que propone Miguel Ángel, la única alternativa al populismo es un gran gobierno popular. No tenemos que estar avergonzados de lo popular, tenemos que ser populares. Entonces tenemos que comunicar, y casi igual que un populista, pero con los problemas reales, las soluciones correctas y viendo la realidad en lugar de ignorarla. Bien. Tenemos que ir cerrando. Me gustaría invitarlo a cada uno de ustedes a una reflexión final muy breve, tomando en cuenta que el año que viene América Latina cumple 40 años del inicio de la tercera ola democrática, que empezó en 1978 en Ecuador y en República Dominicana. O sea que es un muy buen momento para tomarle el pulso a nuestro proceso democrático. Y en segundo lugar, porque en los próximos 26 meses la región latinoamericana va a concentrar 14 elecciones presidenciales. 2 que tenemos noviembre ahora, del 2017, Chile y Honduras, 6 procesos electorales en el 2018, arrancando Costa Rica, siguiendo luego Paraguay, luego Colombia, México, Brasil y eventualmente lo que pase en Venezuela, y otras 6 elecciones presidenciales en el 2019. Esto va a poner un enorme estrés a los partidos políticos, las amenazas de populismo. En muchos países vemos ya la irrupción de candidaturas independientes como un fenómeno de mayor número de outsiders. Entonces me gustaría, en este contexto, de cara a lo que viene, una reflexión final de cada uno de ustedes, empezando por Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias, Daniel. Ayer el presidente Duhalde señalaba la complicación en un sistema presidencialista de
la existencia de un gran número de partidos, que dificulta muchísimo la toma de decisiones, y todos nuestros sistemas son presidencialistas. Pero lo cierto es que la antipolítica, desarrollada principalmente por políticos de los partidos tradicionales, ha ido creando este crecimiento incontenible de partidos políticos. Y dentro de eso vivimos una época en que hay un enfrentamiento entre una realidad constitucional presidencialista y una realidad real que es más propicia a un sistema parlamentario. Yo creo que este tema del sistema de gobierno y el sistema de conformación para tomar decisiones, que influye mucho en cómo se manejan los partidos políticos, va a ser un tema muy importante en América Latina en las próximas décadas. Presidente Cristiani. Pero yo si algo creo que es importante que se pueda hacer de parte de los partidos políticos es tener una democratización interna. Y le agrego al tema de las candidaturas electas internamente a las mismas autoridades del partido. Porque muchas veces el problema de los partidos políticos es que se mantiene el mismo liderazgo por décadas. Y ese partido no va a cambiar de forma de pensar, no va a modernizar su pensamiento y mucho menos el lenguaje que emana de él. En cambio, si hay una apertura interna para también la elección de las autoridades, creo que los partidos pueden ir cambiando para bien, porque también el candidato a ser la máxima autoridad de un partido va a tener que decirle a los votantes internos qué es lo que pretende hacer con el partido para mejorarlo. Entonces, generar como una competencia sana de las autoridades partidarias. Gracias. Presidente Magua. Gracias. Yo creo que la política es el sistema que encuentran las sociedades para decidir quién recibe qué y a costa de quién. Es un juego redistributivo. Quiénes reciben los premios y quiénes pagan los precios. Y hay muchas maneras de ejercitar esa política y en nuestra parte del mundo hemos escogido lo que se llama un sistema democrático. Y eso es lo que estamos celebrando casi con 40 años de existencia en estas elecciones que vienen. Ahora, la democracia tiene tres patas. Yo creo que la definición de Lincoln en el discurso de Gettysburg es lo mejor que se ha encontrado en eso. Es el gobierno del pueblo, lo cual supone que tengamos elecciones, gobierno por el pueblo, con una constitución, con unas leyes, con un marco jurídico que se respete, y para el pueblo, que el resultado final sea una mejoría de las condiciones de vida de la mayoría. Entonces, no es solamente ir a votar, pero es importante ir a votar. Las votaciones tienen que ser limpias, organizadas, con padrones, no las pantomimas que tenemos ahora en tantos países. Tiene que haber, esa es una legitimidad de origen, tiene que haber una legitimidad de ejercicio, que quien sea elegido se maneje con apego a la Constitución y a las leyes y que el resultado final sea positivo. En esta democracia creemos, con las tres patas, no solo con una de ellas. Gracias. Presidente de la Rúa. No, funciona. Yo felicito al coordinador que nos ha hecho hablar a todos sin llevarnos a la pelea. Y tenemos heridas, tenemos grandes dolores en América Latina, pero también procesos de avance y de mejoría. Así que yo soy optimista. Si mejoramos los partidos políticos, si mejoramos la vigencia de los principios republicanos, vamos a tener una mejor democracia. No olvidemos que esto debe servir para mejorar las condiciones de vida de la gente, tener mejor educación, mejor atención de la salud, mejores posibilidades de trabajo, sin lo cual no hay ni democracia ni república. Así que el compromiso de los partidos políticos tiene que ser ese, actuar según principios republicanos y actuar en beneficio de la gente. Muy bien. Presidente Lacalle.
Se mencionó el sistema de gobierno, yo soy partidario del presidencialismo, sin reelección, creo que es fundamental, la reelección es el veneno del sistema democrático en todos los países. Creo que la función redistributiva no es la central. El gobierno tiene que crear las condiciones para que cada uno busque su prosperidad, el pursuit of happiness, que está desde la mejor democracia de la historia, en 1776, en el documento político más importante de la humanidad, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y creo que tiene que haber solidaridad con aquellos que han quedado atrás por falta de formación, por incapacidad, salud, porque es el humanismo cristiano el que nosotros queremos que informe desde el punto de vista filosófico nuestro gobierno y nuestra manera de encarar la sociedad. Pero fundamentalmente liberar para que la libertad y la iniciativa permita que cada uno se labre su futuro. Y en cuanto a las propuestas políticas, algunos se van a sonreír porque lo he dicho tantas veces, justas y posibles. Justas las propuestas, es decir, no prometer el oro y el moro, sino lo que se puede. Porque lo imposible es injusto por definición. Lo imposible es injusto, porque estoy mintiendo. Entonces tiene que ser justas en la medida aristotélica que trate situaciones distintas, pero lo posible como la esencia de lo justo, porque lo imposible es mentira. Y el sistema, en tanto cuanto mienta, se va a debilitar. En cuanto proponga cosas posibles, se va a fortalecer. Quiero agradecer en nombre de IDEA, de la universidad, de la cátedra, en primer lugar al doctor Diego Valadez por su excelente conferencia y obviamente pido un aplauso muy fuerte tanto para el doctor Valadez como para nuestros 5 presidentes. Muchísimas gracias.